no tocó eh, a la parte reconstructiva de la charla de hoy. Voy a hablar de algo que me parece muy importante, que son los principios básicos de la fijación externa. Existen una serie de conceptos cerrados acerca de la fijación externa, de que el fijador externo produce una reducción marginal del hueso, de que el fijador es temporal, ¿ya? Eso lo vemos pues a diario con la utilización de los fijadores de control al daño, que lleva a una mala unión o a una no unión, que es una máquina de pseudoartrosis. Por lo menos eso nos enseñaron a nosotros cuando éramos residentes, de que era una máquina de pseudoartrosis y en realidad tenía algo de cierto, porque, o sea, al desconocer la biomecánica, al desconocer ciertos principios de la colocación de los fijadores externos, pues podemos llevar a pseudoartrosis si hacemos construcciones muy rígidas. La pregunta que nos debemos de hacer para corregir este concepto errado es si sabemos colocarlo y, como les decía, si sabemos de la biomecánica del fijador externo para evitar las complicaciones del mismo. Todo lo contrario, el fijador externo tiene una serie de bondades, ¿ya? Que nos facilita, digamos así, la vida en ocasiones cuando tenemos cosas muy complicadas. Primero, da una adecuada estabilidad si es apropiadamente colocado. Preserva los tejidos blandos, es la cirugía más mínimamente invasiva. O sea, usted solamente tiene que hacer incisiones con bisturí hoja 11 para colocar los pines. Permite ajustabilidad y reducción sin cirugía. Lo puede hacer si no estoy conforme con alguna posición del hueso o de alguno de los fragmentos, yo lo puedo corregir en el consultorio o lo podría corregir al borde de la cama del paciente. También me permite funcionalidad, o sea, el paciente, a diferencia de cuando colocamos fijación interna, en muchas ocasiones nos permite que el paciente apoye rápidamente. Tiene una serie de ventajas. Me produce, o sea, a través de la distracción que puedo hacer con el fijador, puedo realizar ligamento taxis, lo que me facilita la reducción de algunos fragmentos fracturarios o, por el contrario, puedo hacer compresión para que haya una consolidación de la fractura. No hay una pérdida sanguínea, por lo que decía anteriormente, las incisiones son mínimas, no hay daño de la suplencia sanguínea del hueso en pacientes con fracturas expuestas donde hay una elevación perióstica y queremos preservar esas pequeñas uniones de periósteo al hueso. Si realizamos una fijación interna, posiblemente se va a perder esta unión, mientras que con la fijación externa la podemos preservar. Hay una disminución de la infección profunda, también se presenta infección, que ya lo vamos a ver como dentro de las complicaciones, pero es mucho menos, o sea, no hay una infección profunda, es una infección que casi siempre es superficial y en ocasiones se vuelve profunda y produce algo que llamamos una osteomielitis anular. Y seguro en fracturas expuestas e infección. Las desventajas que tiene el fijador externo es pues la más frecuente que todos conocemos es la infección del tracto del PIN, que se puede presentar hasta en el 80% de los pacientes y esta infección va a ser mayor a medida que va a transcurrir el tiempo debido pues al movimiento de los tejidos blandos alrededor del PIN. Entre más tiempo tenga el fijador el paciente, pues más complicaciones de infección del tracto del PIN se van a presentar. También va a producir una penetración, un empalamiento de los tejidos blandos, lo que puede llevar a restricción del movimiento articular, que esto lo podemos corregir en parte haciendo que cuando terminamos la colocación del fijador, especialmente los fijadores colocados en fémur, doblar la rodilla para poder romper o hacer una incisión a través de la fase lata y permitir el movimiento de la rodilla. Este de los costos ya no es tan cierto. Antes los fijadores externos eran muy costosos, cada vez los fijadores externos son menos costosos, inclusive ya los fijadores cuestan casi igual que algunos materiales de osteosíntesis. E increíblemente los fijadores circulares son más baratos que los rieles de transporte. Es poco confortable, eso sí, pues no conozco el primer paciente que se ponga contento cuando uno le va a decir o le dice que le va a colocar un fijador externo. Podría limitar alternativas futuras si hay infecciones a través del tracto alpino. En ese caso, pues tendríamos que cambiar la escogencia del manejo del paciente y es incompatible con la resonancia y eso ya tampoco es tan cierto porque hay algunos fijadores que son de fibra de carbono, aunque las uniones siguen siendo las uniones, o sea, las barras siguen siendo de acero, por lo que lo hace incompatible con la resonancia. Dentro de la clasificación de los fijadores, entonces se dividen en unilaterales, y estos unilaterales son uniplanares o biplanares o en configuración delta, como lo vemos en la figura de arriba, y bilaterales, que ya se utilizan muy poco, ¿ya? Que son también uniplanar o biplanar. Estos biplanares bilaterales son los que, y los de los unilaterales biplanares, o sea, son configuraciones muy rígidas que pueden llevar a la pseudoartrosis y a la no unión de las fracturas. ¿Ya? También los podemos clasificar de acuerdo al uso.
Los fijadores del control al daño, que son ya pues de uso diario prácticamente en los pacientes con fracturas expuestas o pacientes con fracturas periarticulares para un manejo transicional, digámoslo así, de los tejidos blandos para luego realizar osteosíntesis. También los fijadores los podemos utilizar como tratamiento de fracturas o de secuelas. Y de acuerdo a su forma también tenemos los fijadores circulares, que en mi concepto, y ahorita pues les voy a hablar por qué son los mejores fijadores externos, los circulares, por encima de los rieles de transporte. En cuanto a los fijadores de control al daño, ya tienen una gran ventaja, pues son de rápida, produce una rápida estabilización, sobre todo pues en pacientes, como decía, politraumatizados, en pacientes con fracturas expuestas, produce una rápida estabilización, hay una mínima pérdida sanguínea adicional, por lo que habíamos hablado anteriormente, son muy versátiles, o sea, yo puedo colocar diferentes planos en los pines y utilizando las conexiones tubo a tubo, pues puedo realizar una adecuada reducción y una adecuada colocación del fijador, producen un control del dolor, previene la embolización porque me va a permitir que el paciente, o sea, si no tiene dolor, se mueva, pueda ser manipulado y se pueda mover más fácil, facilitan por ende el cuidado de enfermería y previene las contracturas, pues con ciertas configuraciones, las contracturas de las articulaciones. El fijador de control del daño debe ser rápido y fácil de colocar, usualmente pues son fijadores monolaterales uniplanares, y algo que es supremamente importante y que siempre se recalca, colocar el fijador externo de control del daño como si fuera el manejo definitivo del paciente, por sobre todo en pacientes politraumatizados que entran a UCI, porque uno sabe cuándo entran a UCI y no sabe cuándo salen de UCI. Entonces, si yo coloco adecuadamente el fijador de control del daño con una adecuada reducción, va a facilitarme la vida posteriormente. Y para lograr pues una adecuada colocación, debo colocar lo que llaman los pines de referencia. Lo que yo siempre hago es que los primeros pines que coloco son paralelos a las superficies articulares, ya son de la rodilla o del tobillo, casi siempre los coloco. Y los segundos pines, o sea, los coloco en el centro del hueso para tener un control del hueso en la posición sagital. Hay algo muy importante, como les decía, conocer la biomecánica de los fijadores externos. Hay tres fuerzas que influyen o que tienen injerencia sobre los fijadores, que son la fuerza de torque, la fuerza de torsión y la compresión axial. La fuerza de torque es dada por la distancia que hay entre el punto donde coloca la barra y el hueso. ¿Ya? Entre más alejado esté la barra del hueso, pues más fuerza de torque va a haber. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Es llevando la barra o llevando el aro, dependiendo de lo que yo esté usando, cerca al hueso. Tenemos que tener en cuenta de que debido al edema que se puede producir en los tejidos blandos, de que tiene que tener una distancia mínima de 2 centímetros entre el tejido blando y el borde de la barra o del aro, dependiendo, o del riel, dependiendo de lo que el fijador que estemos utilizando. La segunda fuerza es la fuerza de torsión, o sea, es la fuerza que tiende a doblar los fragmentos óseos, los tiende a girar. ¿Cómo controlo esta fuerza? Lo controlo distribuyendo ya los pines a lo largo del hueso, como lo vemos en la imagen. ¿Ya? Con eso logro controlar las fuerzas de torsión. Y la tercera es la compresión axial. Lo ideal de la compresión axial es que pase a través del centro del hueso y eso solamente se logra con los fijadores externos circulares. Con los fijadores externos monolaterales, llámese control al daño o rieles de transporte, la compresión axial se va a hacer o va a haber una carga excéntrica a diferencia del circular, que yo puedo distribuir la carga de una forma céntrica. La estabilidad del fijador está dada por estos tres principios: la interfase pin-hueso, los componentes del fijador y la configuración del fijador. La interfase pin-hueso está dado por el diámetro del pin. Entonces, a mayor diámetro, pues va a haber una mayor resistencia al doblamiento, pero el diámetro del pin no debe sobrepasar el tercio del diámetro del hueso, porque podría debilitar el hueso y llevar a una fractura del hueso. En la tibia se utilizan pines de 6 centímetros, en la tibia y en el fémur, centrocónicos, idealmente. En el húmero se puede utilizar de 4 a 5 milímetros y en los pequeños huesos, de 2.5 y 2 milímetros los pines.
La interferencia es la fuerza de agarre del pin al hueso, o sea, la forma como se agarra, y por eso la utilización idealmente de pines centrocónicos. Estos me dan una mayor fuerza de interferencia y un mejor agarre al hueso. Y esta fuerza o esta interferencia va disminuyendo en el tiempo, sobre todo cuando utilizamos pines de Chan. Con los pines de hidroxiapatita tienen la gran ventaja que crece el hueso alrededor de él y disminuye o mantiene la interferencia entre el pin y el hueso. La estabilidad está dada por los anillos, en el caso del sistema del Ilízaro, eh, y como lo decía anteriormente, la disminución para controlar la fuerza del torque de la distancia del anillo de la piel, pero debemos de tener la distancia de 2 centímetros, como lo hablaba, y también va a dar la estabilidad por el número de incremento de anillos o de clanes si estoy utilizando un riel de transporte, o de pines si estoy utilizando, si estoy utilizando pues un control al daño. Entre menos pines tengamos en un control al daño, pues menos estable va a ser el sistema. Tampoco pues vamos a llenar de pines un paciente de control al daño, o sea, debe ser lo suficiente, debe ser lo necesarios para lograr la estabilidad del hueso mientras se lleva al paciente a un tratamiento definitivo. La estabilidad también está por las conexiones. A mayor conexiones, o sea, a mayor barras o a mayores clanes, pues mayor estabilidad. Existe una regla de dos, especialmente pues para los fibras circulares, que es 2 centímetros entre la piel y el dispositivo, 2 anillos por segmento. Uno puede jugar con esto de los 2 anillos por segmento. Yo, si veo que es una fractura o un transporte, puedo colocar, sobre todo pues si es una fractura o una lesión alta, podría colocar solamente un anillo. 2 puntos de fijación por clan o por anillo, o sea, como mínimo tengo que tener 2 pines. Yo siempre coloco 3 pines. ¿Por qué? Porque si alguno de estos pines se me infecta, lo podría retirar y tendría el respaldo de los otros 2 pines fuera que me da una mayor estabilidad. La otra regla es el 2x2, o sea, 4 barras de conexión, ¿ya? Que eso no pues, cumple para los rieles. Y la fijación de pines alambres deben de hacerse en 2 planos. Esto no se, solamente se puede hacer con el glícero. Todos sabemos que con los rieles solamente me permite colocar por la posición de los pines en un solo plano, mientras con el glícero yo puedo colocar los pines en diferentes planos, como lo vemos aquí en este paciente que se le estaba haciendo una doble corrección de deformidad angular y colocó colocación de pines en diferentes planos, lo que me da mucha estabilidad. Aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿nada? Que yo puedo jugar con el circular, con las banderas, con los cubos y puedo colocar, colocar realmente podría colocar el pin o el champ en los 360 grados del hueso, aunque eso pues, como lo vamos a ver más adelante, no es tan cierto. En cuanto a la inserción de los pines, se debe realizar una incisión pequeña con una hoja de bisturí 11. ¿Ya? Se debe ampliar con una tijera esta incisión para evitar de que la broca me vaya a quemar la piel. Se debe utilizar camisa ya para realizar la preperforación. Esta preperforación me reduce el calor de la colocación del pin hasta un 50%. Algo que se recomienda y se lo digo a los residentes que van conmigo es, no, primero, casi siempre estas brocas no son nuevas. Segundo, si yo cojo y no suelto el perforador, sino que le doy constantemente a la perforación, esto aumenta el calor de una manera exponencial y ya con 50 grados ya se produce una necrosis térmica del hueso. Entonces, lo que se recomienda es estar parando la perforación para evitar quemar el hueso. También se debe, lo que yo hago es de que les estoy echando líquido, agua a través de la camisa y eso me mantiene la broca fría y así evito el estar quemando el hueso. Y se debe hacer la inserción del pin de una manera manual. Y el agarre debe ser bicortical. Si yo hago un agarre solamente unicortical, se puede producir un crack a través de ese pin y me puede producir una fractura a través de ese crack. Los pines, en cuanto a los semipines, los pines para manejo, o sea, para el tratamiento y para la reconstructiva son los pines de hidroxiapatita, no los pines de CHAM que utilizamos normalmente en los fibras de control al daño. Los pines de hidroxiapatita han demostrado a través del tiempo que disminuye el aflojamiento, la infección y las deformidades secundarias. ¿Ya? Y existen múltiples estudios en los cuales demuestra pues que la fuerza de torque para, digamos así,
quitar o arrancar el pin es mucho mayor que el pin de Chan. Normalmente un pin de Chan sin hidroxiapatita, su fijación de 2 a 3 meses, mientras que con un pin Chan con hidroxiapatita, yo he tenido pacientes con estos pines entre año y medio en ocasiones, sin aflojamiento de los pines con hidroxiapatita por el crecimiento alrededor del hueso. Si yo utilizara alambres como lo usamos frecuentemente en los fijadores circulares tipo Ilizarov, tenemos que tener también una técnica apropiada de la colocación. Se debe minimizar el calor generado con la colocación del alambre, utilizando siempre una gasa húmeda, ya fuera que esta gasa húmeda me permite pues una mayor facilidad de la manipulación del pin. No se debe inflar el torniquete, aunque yo inflo el torniquete y estoy parando constantemente la perforación para evitar quemar el hueso. Se debe utilizar, como decía, la gasa húmeda. En el hueso diaficiario se debe tener la perforación constantemente y después de la segunda cortical se debe pasar el pin martillándolo para evitar de pronto ir a hacer una lesión nerviosa o vascular. Existen varios tipos de alambres, pues, pues, se clasifican dependiendo de su punta, se dividen en punta de lanza, en punta de bayoneta y algunos que tienen punta de broca. También cuando vamos a colocar los alambres es supremamente importante conocer los corredores de seguridad. Con los hemipines no es tan necesario saberlo porque pues el hemipin no traspasa, no es transfixiante y entonces pues hay menos riesgo de producir una lesión vascular o nerviosa, pero si va a utilizar los alambres sí debe conocer los corredores de seguridad para no ir a producir pues un daño mayor. Estos corredores de seguridad están en el Atlas del doctor Catañi, que es un Atlas que lo consigue uno gratis en las redes. Los pines tienen desde el punto de vista biomecánico, o sea, Ilízaro, cuando colocó o creó su fijador circular, solamente utilizaba pines. Ya les voy a dar un concepto. Estos pines me producen algo que llama el efecto trampolín. Este efecto trampolín o sea, me produce 1.7 veces incremento del micromovimiento axial, lo que me favorece la formación del callo óseo. También, o sea, este efecto trampolín hace que haya una disminución de las cargas 4 veces mayor en el plano coronal y 7 veces mayor en el plano sagital. O sea, controla tanto las fuerzas de torque como las fuerzas de torsión. Y me permite que haya una compresión axial. Casi siempre oímos de que el concepto de fijador externo híbrido surge no del fijador híbrido que nosotros que conocemos, que es la colocación de un aro y un riel, no. O sea, el fijador híbrido es la combinación entre alambres y pines. A eso se refirió cuando propusieron el nombre de fijador externo híbrido, aunque también pues, lo intercambiamos con el fijador que implica un aro y un riel. En cuanto a alambres, sirve para fijar pequeños segmentos óseos. Esto es, no, o sea, no, con los hemipines de Chan a veces estos pequeños fragmentos no son posibles de estabilizarlos. Producen también una fijación epifisiaria en paciente pediátrico. La estabilidad es dada por el diámetro y el número de alambres, la tensión de los mismos y el ángulo de colocación. Idealmente, la colocación debe ser a 90 grados, pero pues, o sea, por los corredores de seguridad no se puede, o sea, no conozco pues ninguna estructura anatómica, ni en los mapas tampoco hay una colocación a 90 grados, pero la colocación ideal debe ser, o el ángulo ideal debe ser de 60 grados. Si ese ángulo no es posible por el sitio anatómico, porque los corredores de seguridad nos da, entonces se debe colocar un tercer pin o se debe colocar un pin de Chan para lograr esta estabilidad, como lo está mostrando la gráfica. Pero siempre debe ser, si no logro esos 60 grados, 3 para tener la estabilidad. Y cuando coloco el alambre cerca de la articulación, el pin debe ser colocado en el rango final del movimiento para que no produzca un empalamiento ni de los tendones ni de la musculatura. El pines son muy útiles, especialmente en las regiones metaepifisiarias, ya como lo vemos aquí en estas gráficas, o sea, ahí no cabría un pin de Chan y me permite, o sea, controlar y estabilizar estos fragmentos. Créame que un pin de Chan tensionado a 100, 120 newtons tiene la misma fuerza de un tornillo cortical 4.5, o sea que me produce una adecuada estabilidad. Y también, o sea, me permite colocarlo en diferentes planos.
como lo vemos en esta gráfica, tenemos que tener en cuenta de que a nivel de la rodilla, la cápsula articular se puede insertar hasta 15 milímetros por debajo de la articulación y a nivel del tobillo, como lo muestra esta gráfica, hasta 12 milímetros. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque si nosotros entramos la cápsula articular, se produce una infección del tracto del pin, podemos producir una artritis séptica de la articulación. Entonces, el fijador externo ideal es el fijador que sea de fácil colocación, que sea ligero, que sea barato, que sea fácil, de fácil conservación perdón, de fácil conversión o sea pues un fijador externo definitivo que permita la curación de las heridas y que sea compatible con la resonancia. Este fijador todavía no existe, sobre todo pues por lo último que compatible con la resonancia, todavía ese fijador no existe, pues debido a que las barras son de conexión son de acero. Vamos a ver este caso. Este es un caso de un paciente que tuvo una fractura de platillos tibiales. Este ya es el paciente consolidado. Tuvo estuvo esta lesión o en la cual fuera de que hubo la infección relacionada con la fractura, en la que requirió la extracción de material de osteosíntesis, un defecto de tejidos blandos y de cubrimiento, y con la fijación externa se logra la consolidación y se logra el control pues, del compromiso de los tejidos blandos. Entonces, el mensaje para llevar es conozcamos la biomecánica del fijador externo y conozcamos cómo lo vamos a colocar. Muchas gracias. Si hay preguntas, aló, hola.